Siguiente operación, donde vamos a suponer que Paco haga otra venta, pero por valor 30. Vamos ahí, en la misma fecha, ¿verdad? La misma fecha, es importante señalar, Paco hace otra venta por 30. Entonces eso lo guardo y vemos qué pasa. ¿Sí? Ahí está. Me actualizó a 80 porque es la suma ya de 50 y 30 para esta fecha. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que Paco, un tipo vendedor, vende cada día. Al día siguiente, supongamos mañana, hace otra venta, ¿verdad? Por valor 40. Guardo esto aquí y vemos qué sucede. No, Paco hizo una venta por 40, pero ya en el día siguiente, no me incluye aquí, ¿sí? Entonces, esto es para el resumen diario, ¿sí? Bueno, entonces aquí se acumulan las ventas y aquí se va registrando, digamos, el resumen, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si... Buenos días, ¿cómo están? En este video vamos a realizar una aplicación donde a partir de una tabla de registros, ¿verdad? En este caso de ventas, ¿verdad? Se genere un resumen, o se puede generar un resumen de ventas agrupadas por nombres. Por ejemplo, si el 28 de febrero Pedro hizo una venta por valor 20 y el 28 de febrero Pedro hizo otra venta por valor 40, generar un resumen donde Pedro, el 28 de febrero, hizo un total de la suma de estos montos, ¿sí? Que sea la suma de esos montos. Asimismo, si el 1 de marzo Pedro hizo otra venta por monto 10, esto ya me discrimine el sistema y me agregue como una nueva fila para el valor de Pedro, para el registro de Pedro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a generar en Google Sheets una tabla con nombre que le vamos a llamar una tabla lista. Y vamos a crear otra tabla a la que le llamaremos resumen, ¿sí? Y que tendrá la misma estructura de esta, pero esta tabla, la diferencia con esta tabla es que esta tabla se va a ir rellenando automáticamente al registrarse aquí valores, ¿sí? Entonces ese es un poquito el desafío de esta app y bueno, vamos a arrancar como siempre con Google Sheets. Vamos a crear una nueva hoja de cálculo en Google, de Google, y vamos a llamarle agrupar. Agrupar, y la primera hoja se va a llamar lista y la segunda hoja se va a llamar resumen, ¿sí? En la hoja lista va a tener un ID, una fecha, la fecha de la operación, el nombre, quién hizo y el monto. Esto, como siempre, lo mantenemos bien simple. Ustedes pueden luego equipararlos a su caso particular, ¿verdad? Y el resumen, en este caso vamos a hacer una copia de esto, vamos a pegar aquí, ¿sí? Y vamos a añadirle guión bajo res para diferenciar y evitar ambigüedades después. Nombre guión bajo res, monto guión bajo res. Y le damos otro color también a esto, que puede ser celeste. Entonces, la estructura será la hoja lista con estas 4 columnas y la hoja de resumen con las mismas columnas, pero con nombres ligeramente diferentes, agregándole guión bajo res. Ahora podemos ir a AppSheet. Aquí vamos a crear una nueva pestaña, appsheet.com. Esto voy a ponerle aquí al lado. Y vamos a crear aquí con el botón más un aplicativo. Para eso le damos crear, app y iniciar con datos existentes. La vamos a llamar simplemente a agrupar. Bueno, en este caso lo que hace es agrupa y suma, pero ustedes pueden hacerlo luego, agrupar y contar, agrupar y promediar, etc. Vamos a ponerle como field service y elegir el dato. Elegir el dato sería entonces agrupar. Vamos a buscar agrupar
está aquí. Aquí está. Y entonces nos trae la tabla lista. Ahora vamos a buscar la otra tabla que se va a llamar resumen, ¿sí? Añadimos esta tabla al proyecto y tenemos entonces las dos tablas ya vinculadas. Ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es ajustar las columnas, ¿sí? Entonces revisamos rápidamente que el ID sea único, le quitamos esto que no se muestre y ponemos el key, la etiqueta sobre la fecha, y la fecha va a ser el tipo date, ¿sí? Date. Podemos dejarle como valor inicial hoy, y esto guardamos. El nombre puede ser texto y el monto puede ser un número. Esto vamos a pasar a la hoja lista, resumen, la hoja de resumen, y la misma cosa, ¿verdad? Vamos a chequear que esto sea único. Esto va a ser único automáticamente, ¿verdad? El ID. Vamos a dejar la etiqueta sobre la fecha. El nombre, esto también va a ser date, ¿sí? Date. El nombre va a ser texto y el monto puede ser número. Así. Estos cambios guardamos aquí. Perfecto. Tenemos entonces una vista lista y una vista resumen, ¿sí? Aquí esta vista, la idea es que se vaya rellenando automáticamente, ¿sí? Cargamos aquí en lista, se rellena automáticamente en resumen, ¿sí? Vamos a pulir un poquito el ajuste de estas vistas. Vamos a chequear cómo nos creó AppSheet por default. Vamos a dejarle los dos como tipo tabla. Tabla. Y vamos a añadirle el orden de las columnas, que puede ser fecha, nombre y monto. El icono está bien, el listado, ¿sí? Ahora vamos a pasar la hoja de resumen a la vista resumen, perdón. Y vamos a chequear. Tiene que ser tabla también. Y sort by puede ser ascendente, o sea, fecha ascendente, ¿sí? Y el orden de las columnas es, por supuesto, fecha, nombre y monto. Esto para asegurar nomás. Generalmente nos agrupa bien. Y el icono, vamos a dejarle como vamos a escribir acá layer. Perdón, group, ¿verdad? Y vamos a usar este que está acá, layer group, ¿sí? Entonces aquí el resumen y la lista. Esto lo guardamos. Perdón, que aquí justo me coincide el botón de guardar con un botón del icono de grabación, ¿verdad? Perdón. Entonces así va quedando. Aquí agrego los nombres, el monto, y aquí se tiene que ir agrupando en forma inteligente, ¿sí? Bueno, lo primero entonces que vamos a hacer es crear, digamos, un bot, ¿sí? Este bot, ¿qué es lo que va a hacer? Este bot lo que va a hacer es lo siguiente. Se hace un registro en la tabla lista y él va a preguntar si la fecha y el nombre de la transacción ya está incluido en la tabla resumen, ¿sí? Si resulta que ambos, la fecha o el nombre, ya están incluidos en la tabla resumen, entonces va a hacer la suma agrupada de lo que tiene. Por ejemplo, lo que Pedro tenía en 2 fechas, va a sumarme los montos, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Y si no está incluido, y si uno de los dos todavía no está incluido, si la fecha o el nombre no está incluido en tal resumen, entonces me va a crear filas, ¿sí? Esto se entiende mejor en el siguiente esquema que le voy a mostrar. En el bot lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es el detonante del bot? Es cualquier cambio en la tabla lista, ¿sí?
Ante cualquier cambio, él va a hacer un análisis. ¿Qué va a decir ese análisis? Va a decir que si el nombre y la fecha están incluidos ya en la tabla de resumen, entonces va a ser la suma agrupada, como queremos que se haga, ¿sí? Si alguno de los dos no está incluido, ¿verdad?, en la tabla resumen, entonces lo que vamos a hacer es agregar filas, ¿sí? Eso entonces vamos a hacerlo en el bot, ¿sí? Esa es la idea del ejemplo. Bueno, arranquemos entonces nuestro bot, ¿sí? Creamos automatización, crear un nuevo bot, y aquí le podemos dejar ese nombre por default, new bot, y configurar el evento. Creamos un nuevo evento y le ponemos cambios en la tabla lista, ¿sí? Y puede ser todos los cambios. O sea, ante cualquier cambio va a actuar un proceso, ¿eh? Vamos a añadir entonces un paso aquí, y lo que vamos a ponerle aquí es crear un paso personalizado, y le ponemos análisis. Y aquí seleccionamos branch on a condition, ¿sí? Que significa crear una bifurcación, ¿sí? Y aquí vamos a ponerle una condición, la que se tiene que cumplir. Si esta se cumple, el camino sigue por aquí, y si no, pues va por aquí. ¿Cuál es la condición que le vamos a poner? Es lo que ya explicamos, pero ahora vamos a traducirlo en términos de AppSheet, ¿sí? Vamos a abrir esta ventana aquí y vamos a ponerle vamos a analizar la siguiente expresión. En el análisis de la decisión, ¿verdad?, o en la condición, vamos a ponerle lo siguiente: que si la fecha actual ya existe en la tabla resumen y el nombre actual ya existe en la tabla resumen, entonces si esto se cumple va a pasar a la operación sí, ¿verdad? Y si no, pasa a agregar nuevas filas. Aquí por una cuestión de didáctica, digamos, vamos a analizar el primer caso, que es no, ¿sí? Y vamos a dejar para el último el caso sí. Entonces esto vamos a copiar y llevarlo a AppSheet. Ya en AppSheet pegamos esta expresión, ¿está bien?, como condición para el análisis. Vamos a guardar esto aquí, y como les dije, vamos a analizar primero el caso no. El caso no es que si no existen uno de los dos, entonces vamos a insertar filas. Vamos a poner un paso personalizado y vamos a poner acción insertar filas, ¿sí? Vamos a ponerle run a data action y vamos a elegir esta opción que está aquí, que se llama add new rows, agregar nuevas filas. ¿A qué tablas? ¿A qué tabla? Sería la tabla resumen, que es nuestra tabla que estamos apuntando. El ID, por supuesto, como vimos en el ajuste creado, es del tipo único, o sea, unique ID. Entonces no hace falta incluir. Podemos escribir la fecha, el mismo orden en que aparece la tabla lista, nombre y el monto. Esto, por supuesto, van a ser igual a los valores, ¿verdad?, a los valores siguientes. This row, perdón, y punto fecha, ¿sí? Esto podemos copiar aquí, copio, y lo voy rellenando aquí, ¿verdad? El monto va a ser igual a this row, monto, ¿sí? Guardo esto, y esto también, monto res. Perdón, monto. Ahí. Cada uno con su equivalente, ¿sí? A ver, esto vamos a chequear. Esto me equivoqué. Tiene que ser nombre. Ahí sí. Y esto, fecha. Perfecto. Entonces, si no se cumple la condición, pues va a insertar filas. Ahora vamos a analizar la parte que sí se cumple la condición, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al sí, que dice llama acción de operación, ¿verdad? En este ejemplo es sumar. También, como les dije, pueden contar en forma agrupada, ¿sí?
Entonces llama a una acción operación, ¿verdad? Que la vamos a llamar en este caso sumar, ¿sí? Entonces podemos crear esta acción sumar que va a tener estas características, ¿sí? Esta que está acá. Esto vamos a copiar aquí y vamos a ir a AppSheet a explicar mejor. Ya en AppSheet vamos a ir a las acciones y vamos a crear una acción, crear new action, le vamos a llamar operación, ¿verdad? Operación que apunte a actualizar la tabla de resumen, ¿sí? ¿Y cuál es la columna de interés? Es la columna monto res, ¿sí? Y aquí le pegamos lo copiado en en la parte anterior, digamos, ¿sí? Entonces me va a traer de la tabla lista aquellos casos donde coincide la fecha y el nombre y me va a sumar, ¿sí? Guardo esto aquí y esto va a tener como no mostrar, ¿sí? Entonces, esta acción le llamamos operación. Esto guardamos aquí y volvemos al bot, ¿sí? Volvemos al bot a completar, digamos, la parte de la ramificación que era que ahora sí, perdón, sí, la parte sí. Entonces vamos a completar esto aquí y vamos a crear un paso personalizado que va a ser llamar operación. En este caso, sumar, ¿sí? Vamos a llamarle run a data action. Y esta acción va a correr sobre una fila dada, ¿verdad? Entonces va a ser run action on rows. ¿Qué tabla de interés? Resumen. ¿Qué acción la que creamos recientemente que se llama operación? Le puse un nombre genérico, pero lo que hace es sumar en forma agrupada. ¿Qué filas están siendo referenciadas? Vamos a ponerle lo siguiente. Las filas que vamos a referenciar son las siguientes. Select de esta tabla resumen aquellos que cumplan esta condición. Entonces esto copiamos y pegaremos en AppSheet para ir terminando nuestro bot. Esto lo pegamos aquí. Y guardamos. Guardamos aquí arriba. Ahí. Entonces, digamos, esta es la pinta general, digamos, de nuestro bot. ¿Sí? Cuando hay cambios en la tabla lista, él llama a un análisis. Este análisis tiene esta estructura o esa expresión. Y si es no, llama a una acción de insertar. Y si es sí, llama a una acción de sumar en forma agrupada, llamando a la acción de operación. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a probar entonces, a ver si lo que estamos diciendo tiene o no sentido, ¿verdad? Vamos a poner en modo tableta esto aquí. Y vamos a dejar la hoja de cálculo en evidencia, ¿sí? Lista y resumen, que es nuestra tabla, nuestra hoja de cálculo en la que estamos apuntando, ¿verdad? Se hagan bien las sumas, ¿sí? Vamos a probar allá. Vamos a un caso, una lista. Yo voy a crear una venta, ¿verdad? Puede ser Paco. Paco hizo una venta por 50, ¿sí? Y esto guardamos y vamos a ver lo que sucede aquí. Nada. Tanto la lista como el resumen coinciden en este caso porque es su primera operación, digamos, ¿sí? Entonces, nada, me hizo una copia prácticamente de eso, ¿sí? Sin muchas novedades en el primer caso, ¿sí? Vamos a dejar la siguiente operación donde vamos a suponer que Paco haga otra venta, pero por valor 30. Vamos ahí, en la misma fecha, ¿verdad? En la misma fecha, es importante señalar, Paco hace otra venta por 30. Entonces eso lo guardo y vemos qué pasa. ¿Sí? Ahí está. Me actualizó a 80 porque es la suma ya de 50 y 30 para esta fecha. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que Paco, un tipo vendedor, vende cada día. Al día siguiente, supongamos mañana, hace otra venta, ¿verdad? Por valor 40. Esto, claro, destaco que ustedes pueden hacerlo luego con select, todo eso, ¿sí? Le ponen que estire una tabla para darle más precisión, digamos, al nombre, ¿sí? Guardo esto aquí y vemos qué sucede.
No, Paco hizo una venta por 40, pero ya en el día siguiente, no me incluye aquí, ¿sí? Entonces, esto es para el resumen diario, ¿sí? Bueno, entonces aquí se acumulan las ventas y aquí se va registrando, digamos, el resumen, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si me olvidé yo de registrar una venta del 3 de hoy de Paco por valor 10. Entonces vamos a poner Paco hizo una venta por valor 10 que yo me olvidé de registrar. Entonces guardo esto aquí y voy aquí al resumen. ¿Qué es lo que sucede? Sí, me acumuló aquí, ¿verdad? En 90 las ventas de Paco del día 3, que serían 50, 30 y 10, que dan 90. Bueno, vamos a ver cómo va quedando aquí, ¿verdad? Que por supuesto es el reflejo de lo que se tiene aquí en la hoja de cálculo, ¿verdad? Vamos ahora a añadirle a un nuevo personaje que se va a llamar Luis. Luis hoy hizo una venta por 70. Así, agresivo empezó Luis. Guardo esto aquí y vemos aquí que me va a insertar el registro de Luis, ¿sí? Aquí en forma ordenada, 70. En la hoja de cálculo, por supuesto, tiene el orden en que se va registrando, ¿sí? Vamos a hacer otra venta para Luis, ¿sí? Desde la tabla lista. Y Luis, después de vender por 70, él vendió por 25. Guardo esto aquí y vemos qué sucede aquí en la hoja de cálculo. Me actualizó, ¿sí? Al valor 70 le añadió el valor de 25, ¿sí? Y así. Vamos a hacer una compra, una última prueba para Pedro por el valor de hoy, ¿verdad? Por la fecha de hoy, perdón, por valor de 35. Guardo esto aquí y vemos qué sucede. Insertó una nueva línea porque Pedro, si bien estamos hablando del 3 de marzo, él es otro personaje, entonces tiene otro valor. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer otra venta para Pedro, ¿verdad? El día de hoy, por valor de 20. Entonces guardo esto aquí y vemos qué pasa acá. Se acumuló. Entonces en la lista Pedro hizo dos ventas del 3 de marzo y en el resumen me agrupó para el 3 de marzo por un valor de 55. Espero entonces que esto les sea de utilidad. Pueden por supuesto ampliarlo de acuerdo a sus necesidades particulares, ¿verdad? Como les dije antes, pueden también hacer que esas operaciones sean de conteo, ¿verdad? No solamente de suma. Agrupar y contar es también posible mediante esta estructura de análisis. Bueno, entonces eso es todo. Nos vemos en el siguiente video y éxitos ahí en esas apps.